Muchas bendiciones a todos aquellos que me siguen en este canal de Intercesión Global. Una vez más tengo el privilegio para saludarles y a la vez desearles bendiciones en su vida. Agradecerles a todos los que de alguna manera pues me siguen en este canal y a los que también puedan dejar sus comentarios ahí, pues algunos no los veo, pero les doy la gracia, ¿verdad? Ya que tienen la amabilidad de poder comentar o de dar un like a estos videos. La verdad que es un aprendizaje de las Escrituras. Es importante saber lo que la Biblia menciona para que podamos corroborar también hoy que tenemos nosotros el privilegio de estudiar, digamos, lo que la historia cuenta y lo que la Biblia también nos narra, nos anuncia y nos ha dejado información para que podamos saber de que la Biblia es el libro más primero leído, creído, es el libro más discutido también, ha causado polémicas en todos los lugares, pero ha sido el libro que milagrosamente se ha resguardado, porque Dios así lo ha hecho, ha resguardado su palabra, ¿verdad? Ha costado cualquier cantidad de vidas humanas el poderla preservar, trabajo para poder tener los manuscritos, ¿verdad? Que se pueden tener o que se lograron conservar hasta la fecha, y de los cuales pues tenemos nosotros el privilegio ahora de leer las Escrituras en sus 66 libros, para los que tenemos la Biblia, la versión Reina Valera, la NBI, la NTV, versiones como la TLA y otras más que existen. Hay cualquier cantidad, la Biblia de las Américas y muchas versiones, ¿verdad? Es un privilegio verdaderamente hoy en día el poder nosotros escudriñar las Escrituras, no solo en una versión, sino en muchas versiones. Eso nos ayuda a una mejor comprensión, de alguna manera también nos ayuda a que podamos dar una interpretación más fidedigna respecto a conocer lo que el autor quiso decirnos, lo que Dios quiso transmitir a través de muchas metodologías de estudio, como es los estudios hermenéuticos, ¿verdad? Donde podemos nosotros estudiar las Escrituras identificando figuras de dicción, identificando metáforas, parábolas, identificando muchas figuras que están ahí, como los tipos y muchas más. Entonces tenemos un privilegio enorme. Pero hemos estado hablando, y te había dicho en el último video, en la parte número 17, que fue donde toqué hace unos días, toqué la parte de la segunda bestia que Daniel pudo ver en visiones, y que Dios por supuesto le dio esa visión, y también la interpretación en el capítulo 7 del libro de Daniel. Hoy vamos a trabajar, o vamos a exponer, a dar una breve explicación de lo que trata la tercera bestia, a quién representa. Yo sé que muchos cristianos estudiosos de las Escrituras lo saben muy bien, pero no está de más poder mencionar y decir, ¿verdad?, lo que significa esa tercera bestia que Daniel escribió y que lógicamente vio a través de visión en el capítulo 7, versículo 6 del mismo libro de Daniel. Y la palabra de Dios dice en su versión, en la versión Reina Valera, la más conocida, la más leída, así como otras versiones de gran respeto, ¿verdad?, que tenemos. El versículo 6 del capítulo 7 dice:
de que después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Eso es lo que muestra de hecho, ya con esta bestia y con la primera se ven como figuras mitológicas, ¿verdad? Al dibujarlas ya uno ve que no hay un león con alas de águila en lo normal, a menos que sea ya algo creado genéticamente o en laboratorio, como lo que ahora hacen. El oso que representaba el segundo imperio es normal, ¿verdad? Ver un oso erguido más de un lado que del otro, pues no tiene mayor ¿cómo se llama? Como un cuerpo degenerado, ¿verdad? Un cuerpo deforme. Pero ya cuando hablamos de un leopardo que tiene 4 alas y además tiene 4 cabezas, ya vemos allí una figura mitológica que tiene mucho contexto, mucha información. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué imperio representa o a qué reino? Pues representa al reino de los griegos, al imperio también conocido como el imperio macedónico. ¿Quién fue el que hizo crecer este imperio? Y que por supuesto vino a derrocar al imperio medo-persa, ¿verdad? Tuvo que conquistar Media y conquistar Persia para que este imperio se coronara o se estableciera como un nuevo imperio mundial, el tercer imperio mundial, ¿verdad? Histórico, que ha existido. Lógicamente, de todos estos imperios que hemos hablado, hay brotes en la actualidad, ¿verdad? Hay no solamente en descendencia o linaje por medio de la sangre de las personas, sino también incidencia de potestades que siempre están de alguna manera dirigiendo ¿cómo se llama? El anhelo de la conquista mundial. Entonces, ¿qué representa? El leopardo es un animal muy característico, es un animal que representa mucha fuerza también, tanto en sus patas, como él, ¿verdad? Sus contorsiones, veloz, el leopardo es muy veloz, y eso es lo que vamos a ver cuando veamos el capítulo 8 de Daniel, cuando se menciona ese famoso macho cabrío, ¿verdad? Que derrota al carnero. Ese carnero simboliza, ya me estoy adelantando, al reino medo-persa, y el macho cabrío a este reino macedónico, reino griego, comandado por un hombre muy conocido, del cual se oyen diferentes anécdotas, diferentes ¿cómo se llama? Hay mucha información, historias, leyendas, se cuenta mucho de él, y es del famoso Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Este Alejandro era hijo de Filipo II, un rey macedonio también de gran talla, ¿verdad? Macedonia se estableció como un reino griego de todo ese lugar del mar Egeo, también de lo que se conoce como el Asia Menor, ¿verdad? Lo que es ahora la actual Turquía, todas las partes del mar Egeo y otros países que están allí como Grecia, y predominó tanto que a la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro fue el que tomó el poder. ¿Cómo recibió el poder? Pues se cree que el padre de Alejandro, Filipo II, fue muerto por alguien, ¿verdad?
y pues Alejandro tuvo que sucederle. Pero Filipo había preparado tanto a Alejandro tanto en la milicia como también en mucha información, en mucho conocimiento, tanto que la historia cuenta que uno de los maestros de Alejandro el Grande o Alejandro Magno fue el famosísimo gran filósofo griego Aristóteles. Y Aristóteles venía de tener un maestro tremendo como Platón. Entonces ya se imaginan todo el conocimiento que de alguna manera Aristóteles transmitió, cultura. Aristóteles era un filósofo tremendo en metafísica, en medicina, en matemática, en astronomía y muchas otras áreas de la ciencia. Fue muy famoso. De hecho, hay cualquier cantidad de información, de teorías que él compuso, ¿verdad? Tesis y todas esas cosas de Aristóteles. Entonces, él fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo una vida muy corta. Apenas vivió 33 años. Algunos cuentan que le faltaban, no sé si un mes o 2 meses para cumplir los 33 años cuando murió repentino. Eso también es un enigma, o mejor dicho, se desconocen las causas de que murió. Unos dicen que Alejandro murió en Babilonia, en el antiguo palacio de Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, ya hemos hablado mucho de él, que fue el gran Nabucodonosor que llevó a la gloria el imperio babilónico, ¿verdad? Que es donde estuvo el mayor tiempo Daniel sirviendo en la corte real. Ahí en ese palacio estaba habitando Alejandro, y pues cuentan que fue envenenado, que murió de fiebre de la malaria y de muchas otras. Algunos creen que de pancreatitis, algo así creo que se llama, la enfermedad del páncreas. Hay muchas versiones, porque cayó de sorpresa su muerte, pues estaba joven, muy joven, comparado con otros grandes conquistadores. Él murió extremadamente joven. Pero imagínense que él entró al poder en el 336 antes de Cristo. Como dije, a la muerte de su papá Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia, y ya en el 323 antes de Cristo, por supuesto, estaba muriendo. Entonces su dominio, su reinado fue apenas de unos 13 años. Algo tremendo de lo que representa esta bestia. Siempre he dicho que estas bestias, el hecho que así se llama, las haya el Señor revelado a Daniel, porque también tiene contextos espirituales o de seres espirituales, de maldad, potestades. El leopardo tiene una característica que me llamaba mucho la atención, y es que el leopardo es un animal que en sus patas traseras tiene 4 dedos, y en sus patas delanteras tiene 5 dedos. Tremendo. Porque me llamó la atención, porque en teoría, o mejor dicho, al contarlos, son 18 dedos, y el número 18 es bien significativo, ¿verdad? En el ámbito espiritual, y de alguna manera el número 18 equivale a 3 veces 6, donde el número 666 o 3 veces 6 pues denota al anticristo. Cuando estudiamos nosotros esta tercera bestia, vemos que a la muerte de Alejandro no lo sucede ningún familiar, ningún hijo de él. Cuenta la historia algunos historiadores, ¿verdad? Como Flavio Josefo,
y Heródoto y otros cuentan de que su reino se dividió o fue repartido en sus 4 generales principales. De ahí que el leopardo es visto en la visión de Daniel como con 4 cabezas, porque habían 4 generales, y de ahí surgieron 4 pequeños imperios. Ya no igual como el imperio macedónico en tiempos de Alejandro, sino que de menor categoría, pero que también significaron tanto para el pueblo judío como para otros pueblos. Estos 4 imperios en los cuales se dividió el imperio macedónico es en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, y el otro es el Seleuco y los Ptolomeos. De ahí que se habla y hay toda una dinastía de faraones llamados los Ptolomeos, la dinastía ptolomaica. Ese imperio se estableció en Egipto. Su capital fue Alejandría, porque esta ciudad fue construida por Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando él conquistó Egipto y se estableció como faraón por cierto tiempo. Tuvo el título de faraón Alejandro Magno, imagínense. Como tuvo un título, también algunos historiadores creen de que cuando se estableció en la región de Persia, en Babilonia también, se le consideró Mitrídates. Esta palabra Mitrídates tiene gran connotación porque Mitra era el dios sol que adoraban en Persia. De alguna manera están rebrotes, ¿verdad? Y este Mitra es muy famoso, lo cual representa una potestad fuerte, simbolizando al sol. Por eso a lo que le llamaban Mitrídates eran personas en la cual le querían decir dados por Mitra, ¿verdad? Eran hombres considerados semidioses o con ciertas capacidades fuertes. En el reino Seleuco, que fue el imperio, de alguna manera el imperio norte, aunque es gran parte del Medio Oriente, pero como ocupa al poner a Israel como casi en el centro entre el imperio Ptolomeo y el imperio Seleuco, Israel queda en el centro, y la parte norte, gran parte del norte es parte de este imperio Seleuco, donde vamos a ver, o les quiero mencionar que a la muerte de él vino la dinastía Seleuca. Bien, de ahí aparecen los Antíocos, la dinastía Antíoco, donde viene el Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, y a la muerte de Antíoco III aparece un rey malvado, altivo, prototipo del anticristo. Este Antíoco es Antíoco IV Epífanes, quien conquistó, o mejor dicho, que entró a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judea, y la dominó. Mató a muchos sacerdotes judíos, hizo profanar el templo, ¿verdad? Hizo muchas cosas. Hizo también que comieran animales sacrificados, mejor dicho, animales inmundos, a los cuales los judíos no comían, porque les prohibía eso la ley, ¿verdad? La Torá, o los 5 libros del Pentateuco, y todo lo que se escribía en el Antiguo Testamento, que algunos le llaman el Taná, ¿verdad? El Taná es el mismo Antiguo Testamento, o los 36 libros. Algunos nos dicen que le llamamos mal Antiguo Testamento.
no es el tema a discutir, pero lo que sí es que Antíoco Epífanes hizo atrocidades. Y el otro imperio, dijimos que eran 4, está Casandro Lisímaco, que quedó en la parte también norte, pero más buscando el Asia Menor, lo que es gran parte de Turquía ahora, ¿verdad? A la zona sur del el mar Negro o el mar Caspio. Y también tenemos ahí al imperio de Casandro, que es el que quedó en toda Grecia, gran parte de Grecia y otros pueblos más. Entonces ahí están las 4 cabezas. En el capítulo 8 de Daniel se menciona que el macho cabrío va veloz, va rápido y que no toca tierra. De alguna manera, ¿por qué leopardo? Porque leopardo también es buen nadador. Y Alejandro tenía buenas naves, barcos por el cual se trasladó. Por eso dice no tocaba tierra ya en el 8, hablando del macho cabrío que representa a Alejandro Magno y al imperio macedónico. Y ese es algo que tienen también una característica que tienen los leopardos, que son buenos nadadores. Pero también son animales nocturnos, lo cual tiene connotación espiritual, ¿verdad? Donde era necesario, decía el ángel, le dijo a Daniel que terminara de pelear con el principado de Persia, porque luego iba a pelear con el príncipe de Grecia. Era otra potestad, porque al terminar en el 331 más o menos, por ahí, al terminarse o al ser conquistado el imperio medo-persa, venía este imperio griego o macedónico, y era una potestad también en los ámbitos espirituales que estaba a cargo de ese gran territorio, donde surge el politeísmo, el paganismo tremendamente de lo griego. Y Alejandro fue el que llevó toda la cultura griega a todos esos territorios, los helenizó, así se llamaban también, territorios helenizados, o helenos, que viene de una palabra de allá de Grecia. Y la cultura se expandió, así se expandieron también las creencias y la mitología griega, mucho, tanto que ciudades fuertes como las que ya se conoce en el libro de Hechos, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ciudades como Éfeso, ¿verdad? Habían deidades griegas, o deidades que adoraban los griegos. Entonces, todo se debió a que Alejandro propagó toda la cultura, costumbres, gran parte de la educación, y helenizó estos territorios hasta casi hasta el año 30 antes de Cristo, porque luego entró el Imperio Romano, que es la cuarta bestia que vamos a ver. Pero sí es importante conocer, porque de ahí vienen muchas entidades espirituales que hoy los cristianos ignoramos, que están operando de la antigua Grecia. Y cómo esas entidades también se llevaron a otros países, porque hay judíos que adoran a estas entidades, porque en tiempos de Antíoco Epífanes, el reino macedónico, si bien es cierto, fue dividido en 4 a la muerte de Alejandro en el 323, pero el reino seleuco, que es el que quedó en la parte de Persia, en la parte de Media, Babilonia, Siria, todas esas ciudades,
a la entrada al reinado Antíoco IV Epífanes, él llevó, se cree que una escultura griega, la llevó al templo de Jerusalén, por el cual fue profanado y mató a muchos, como había mencionado. Tanto que, dado eso, se levantó los primeros, estos hombres valientes, los hijos de Matatías, como Simón y la revuelta macabea, los cuales triunfaron. Estos macabeos, la historia cuenta de ellos, famosísimos, hicieron retroceder, porque sucede que Epífanes, o Antíoco Epífanes, quería conquistar el reino de los Ptolomeos, y había una tierra que estaba siendo discutida, y se peleó, y allí donde fue derrotado, fue vencido, porque el reino ptolomaico pues fue fuerte también, fue fuerte. De hecho eso lo narra el capítulo 11 de Daniel, donde están esas constantes luchas, y la historia lo certifica, ¿verdad? De estos dos reinos. Pero esa revuelta macabeo, los macabeos se rebelaron, ¿verdad? Lograron mucho, ¿verdad? Los macabeos trabajaron mucho por restablecer el orden, quedaron como reyes allí en Jerusalén, y a la muerte del último macabeo, si no me equivoco, Simón, entró la dinastía de los Asmodeos, los hircanos, que eran hijos de los macabeos, pero ya no siguieron el mismo patrón. Estamos hablando por Antíoco comenzó a reinar en el 176 a.C. y llegó hasta el 164, más o menos. Anduvo reinando unos 12 años, que estuvo en el poder Antíoco Epífanes, y en ese tiempo tuvo pues los macabeos en constantes luchas aguerridas, tremendas. Eso lo dice también el libro de Macabeos, que muchos cristianos lo leen y deberían de leerlo, porque a nivel de información histórica está bastante bien y se corrobora con la historia universal, con otros libros que se escriben, de cómo defendieron, y son mencionados ellos también de alguna manera en el capítulo 11 del libro de Daniel. Por eso es importante corroborar la historia, para que nosotros sepamos que estamos creyendo las Escrituras, y que las Escrituras son fidedignas, y que cuando alguien te diga que la Biblia tiene errores, que la Biblia está viciada, o que no todo es cierto, de entender de que el enemigo siempre busca desacreditar la palabra de Dios, y lo está haciendo ahora tremendamente, por estas corrientes que se levantaron a través de estos reinados, porque siempre iba también la parte religiosa, la parte mitológica, y que si nosotros podemos entender a la luz de la Biblia el hecho de que estos dioses a los cuales estos reinos adoraban tienen connotaciones también espirituales, de demonios, de potestades que se manifestaban a aquellos que buscaban la brujería, que buscaban la meditación en ese entonces, que buscaban conocimientos de diferentes, mejor dicho, a través de los astros, y buscaban a través de la magia, y luego estos espíritus, estas potestades se manifestaban, y de ahí que creían en las diferentes mitologías que eran dioses, que habían semidioses, y lógicamente tiene también verdades espirituales, todo ese tipo de creencia. Lógicamente hay que saberlas entender, hay que saberlas encontrar en las Escrituras. Por eso la Biblia al pueblo de Israel le prohibía que tuviera emparentamiento, que hubiera
¿cómo se llama? Parentesco, que se cruzaran con los países paganos, con las regiones paganas. Por eso le prohibió que se unieran en matrimonio con los cananeos, con los heteos, los amorreos, porque ellos venían de una raza perversa que descendía de Can, el hijo más joven de Noé. Can, el que no tuvo escrúpulos, no tuvo temor de ver la desnudez de su padre cuando él estaba desnudo porque se había embriagado con el vino que él había tomado. Entonces, Can, Noé tuvo que, al darse cuenta, no lo maldijo a él porque era su hijo directo, pero sí maldijo su descendencia. La descendencia de Can fue Canaán, fue Cus, y de Cus sale Nimrod, y de alguna manera lo he tratado, también lo he hablado en otros videos, cuando hablé acerca de la Babilonia la Grande, el misterio de Babilonia, la que aparece en Apocalipsis 17, y todo lo que representa, ¿verdad? Y cómo surge Babilonia también. Y hablé mucho cuando estaba explicando acerca del imperio babilónico, allá en el capítulo, desde que se entronizó, Nabucodonosor. He venido comentando acerca de Nimrod, donde hubo la confusión de las lenguas, y Dios repartió o confundió las lenguas, pero repartiéndolas por raza, por linaje. Por eso vemos cómo los cananeos tenían una lengua, los fenicios, allá la lengua acádica, allá en Mesopotamia, en Babilonia, y así muchas lenguas, porque ahí se repartieron. Pero de ahí surgió también la entronización más grande idolátrica, porque venía de esta simiente de este hombre, de Cam, que dejó minarse, y su descendencia cayó bajo maldición. Hay mucho que se puede hablar, hay temas complicados que se pueden mencionar de la línea de Cam, ¿verdad? Que es una línea que fue tocada por Satanás, fue tocada por la serpiente antigua, y lógicamente una línea que mismo Noé maldijo. Ahora, por eso el pleito de este imperio seleuco con las tierras de Israel fue tremendo, ha sido tremendo, y como dije, este Antíoco Epífanes verdaderamente se romanizó, porque estuvo como cautivo junto a su hermano Seleuco IV en Roma. Y cuando muere Antíoco III, debería de sucederlo Seleuco, pero no fue así, sino que lo cambian, mandan a Antíoco Epífanes. Y tremendo, porque el nombre de Antíoco Epífanes tiene muchas connotaciones muy fuertes. Creo que por ahí lo puse, ¿verdad? De que significa algo así como Dios, ¿verdad? Como Dios manifiesto, algo por ahí. Imagínate. Por eso que este Antíoco se vuelve un verdadero prototipo del anticristo que va a aparecer ya muy pronto. Por eso que debemos nosotros ver lo que hizo Antíoco como una sombra de lo que el anticristo va a hacer.
Pero Antíoco engañó y entró con muchas lisonjas también para engañar a los judíos. Muchos desistieron a la fe judía, muchos murieron también. Es de ahí que se levantó la revuelta macabea, ¿verdad? Que hicieron muchísimo en Israel. Podemos hablar muchísimo de todo lo que vino, porque luego vinieron la descendencia de los hircanos, de los asmoneos, que llegó hasta el año 30 más o menos, terminando con el reinado de una mujer allá en Israel, que si no me equivoco se llamaba, esta mujer tenía el nombre de Alejandra Salomé, la última. Y tanto que esta dinastía asmonea fue tremenda porque mató a muchos sacerdotes. Ahí viene donde toman auge también la secta religiosa de los fariseos, que ya venía, pues se cree que fue fundada en el exilio, allá en Babilonia, estando en los 70 años en Babilonia, fue fundada esta sexta de los fariseos, y la otra que era también contraria de los saduceos, fariseos, saduceos. Los saduceos se creen que fueron los que apoyaron a Juan Hircano, si no me equivoco, que comenzó a la nueva dinastía de los reyes en Israel. Hay mucho que hablar de ellos, pero solo para mencionar, porque luego la última y fue reina, se cree que con esta Alejandra Salomé termina reinado. Luego su hijo comenzó a reinar. Ella se cree que hizo una negociación con la secta de los fariseos y los volvió a activar, les dio un poquito de más poder, y de ahí aparecieron los Herodes, la dinastía herodiana, pero ya fue cuando entró también en poder los romanos. Así es de que quería comentarte, dejarte esta información de lo que, bien poco pues, de lo que te he dicho. Se puede hablar muchísimo, pero no es eso, sino que cómo a Daniel se le mostró esta figura enigmática de esta bestia de leopardo, 4 cabezas, 4 alas, y las 4 cabezas representaron los 4 generales que quedaron comandando los 4 reinos en los cuales se dividió el imperio macedónico, y ahí tenemos mucho que hablar, hay mucha información de todo eso, ¿verdad? Importante, porque de ahí nosotros podemos entender cómo también el apóstol Pablo tuvo grandes luchas de las potestades que se movían en estas ciudades, ¿verdad? Cómo se habían entronizado, cómo se les había dado poder también por estos gobernantes. Por eso son representativos esto que se le reveló a Daniel. Si es de que nos quedamos aquí, te invito a que podamos ver un par de videos respecto a la 4ª bestia. Es importante conocer, el pueblo cristiano tiene que conocer tanto la historia para ver cómo se vino desarrollando esta 4ª bestia, y cómo de ahí surge el famoso cuerno pequeño, que también lo vamos a ver en Daniel 8. Se menciona en Daniel 9 con la semana 70, que la vamos a ver.
y también Daniel 11, Daniel 12, hay ese cuerno pequeño famoso. ¿Por qué? Porque es ese inicuo de pecado, ese anticristo. Ya está el espíritu del anticristo y han habido muchos anticristos, lógicamente, ¿verdad? Que se han levantado, como muchos falsos mesías también, muchos falsos profetas, que los vamos a ver también. Pero quiero que me siga en esta fascinante, ¿cómo se llama? Estudio bíblico, exegético, bueno, un poco apologético, pero más escatológico también, porque en la cuarta bestia ya vimos que esta tercera bestia tenía connotaciones del anticristo, con Antíoco Epífanes, cuarto Epífanes, que es un prototipo, decía. Pero también la cuarta bestia ya es un hecho, así de que no dejes de seguirme. Dios te bendiga y deseo que la pases bien en el nombre del Señor.